Programas del Perú, que convocando a CONFIEP, IPIS, la Unión Europea e IDEA, permite al pueblo peruano conocer nuestras propuestas contra la corrupción. Hoy, la corrupción gobierna el Perú. Y la corrupción quiere seguir gobernando el Perú a partir de las elecciones convocadas. Los peruanos no lo vamos a permitir. Y no lo vamos a permitir porque la corrupción es la causa de los males principales que tienen postergado a la gran mayoría de peruanos que claman por justicia y dignidad. La corrupción hoy día nos presenta el penoso espectáculo de tener a un presidente preso por corrupto y asesino que pretende volver al país, que pretende volver al poder a través de su títere candidata. Y también el penoso espectáculo de presidentes que están libres porque aplicaron una indebida prescripción de delitos, o de presidentes que buscan impedir investigaciones abusando de las acciones de garantías como habeas corpus para que la justicia no actúe y esclarezca las denuncias en su contra. La corrupción tiene al Perú en una enorme crisis de valores, que además de tener un altísimo costo económico que el propio Contralor, que encubre la corrupción, ha estimado en 10.000 millones de dólares al año, tiene una secuela expresada también en la inseguridad ciudadana, porque se han pervertido nuestros valores milenarios del Amazúa, el Amayuya, el Amaqueya. Se ha pervertido la cultura del trabajo, la cultura de la verdad, la cultura de la honestidad. Y por eso es que hoy vemos que se mata para robar un celular, que la vida no vale nada. Porque claro, dicen, si un presidente roba y no le pasa nada, pues ¿por qué yo voy a tener que trabajar? También robo y mato y no me va a pasar nada. Porque hay malos policías que son cómplices y que son delincuentes también. Porque hay malos fiscales y hay malos jueces y al final la delincuencia triunfa y la impunidad está consagrada. Por eso la inseguridad ciudadana y el crimen organizado actúa con impunidad. Y se expresa también en la desesperanza que se tiene en las instituciones que nos gobiernan. Por eso es que el día de ayer, cuando nosotros escuchamos a diversos candidatos hablar palabras, palabras y palabras, dijimos indignados, esto no puede ser. La candidata que se presentó como víctima diciendo que cargaba una enorme mochila de la herencia, de la corrupción, del gobierno donde no tuvo nada que ver y que fue primera dama. Sin embargo, nunca nos ha dicho cómo pagó ella y sus hermanos los costosísimos estudios en las universidades más caras del mundo. Nosotros lo sabemos, con dinero de la corrupción. Nunca nos ha dicho cómo financia la campaña millonaria, que junto con los otros candidatos de la corrupción están allí haciendo como una cachetada a la pobreza, queriendo comprar conciencias.
Nunca nos ha contado cómo es que sus parientes cercanos, los hermanos, las hermanas de su padre, Kei, Rosa, Juana, Fujimori, el cuñado Víctor Aritomi, robaron el dinero de las donaciones y están impunes, prófugos de la justicia, mientras ella viviendo en una casa vinculada y protegiendo esa impunidad de esos prófugos. Nunca les ha contado que ella intervino en indulto o gracia presidencial para cortar el juicio a 2 procesadas por narcotráfico en el caso Hajduk, donde se encontró cientos de kilos de cocaína en sacos de harina de pescado que pretendieron ocultar diciendo que era una salmonela. Y ella fue al penal, se reunió con esas procesadas de narcotráfico y decidió traficar con su influencia y le sacó una gracia presidencial al padre. Aquí están las pruebas. Aquí está su confesión sincera ante la Comisión Weisman con Carlos Cuaresma al frente, interrogándola. ¿No les dice que el actual secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, está acusado de lavado de dinero y ahí lo mantiene como brazo derecho? Tiene mucho que responder, pero dice que es víctima y que va a moralizar el país. ¿Le podemos creer? ¿Y podemos permitir que la corrupción vuelva al poder? Pues no lo vamos a hacer. Tenemos propuestas y el pueblo nos va a respaldar. Y el otro candidato, García, hablando de imprescriptibilidad, lo hemos escuchado. Pero ¿qué cara tiene? Pero si le han aplicado a él indebidamente la prescripción los jueces de Montesinos, luego que se concertara, hablando Montesinos desde el Yate Carisma hasta el departamento de París de García, como lo acreditaron los procuradores Ugaz y Vargas Valdivia en las investigaciones que hicieron, para que él sea el candidato de la corrupción el año 2001 a cambio de que le archivaran indebidamente el juicio con una prescripción que no le correspondía. Y habla de imprescriptibilidad. Yo sí puedo hablar de imprescriptibilidad. La planteé en la Constitución del año 93, ahí está el diario Debate, sí fue rechazada por las fuerzas de la corrupción, por supuesto. Ellos sabían que estaban robando y era muy peligroso que sean imprescriptibles los delitos. Y puede hablar de levantar secreto bancario, cuando a través de su abogado, el abogado de la corrupción, fue a impedir que levantaran el secreto bancario en las cuentas de Gran Caimán, en el Barclays Bank, donde Sergio Siragusa, en confesión sincera, declaró con números de cuenta y montos que había pagado más de $1 millón en coimas por el tren eléctrico de Lima al mismísimo Alan García. ¿Puede hablar de levantar secretos bancarios? Quien hasta el día de hoy no explica cómo adquirió el departamento de París en la zona más lujosa, o qué es de la fundación en Liechtenstein, Rayons du Soleil. ¿Puede hablar el hombre de los 5.000 narcoindultos? Que dice que ahora es uno solo con los jueces de la corrupción que le han echado una mano al tal Chinguel y que lo han limpiado a él. Puede hablar de corrupción o anticorrupción, el hombre de los petroaudios y los negociados allí descubiertos, que no, el pueblo los conoce. Y no voy a seguir hablando de los demás, salvo de aquel que tiene una cachetada hacia los honestos y trabajadores peruanos cuando dice que gana $56 millones al año a costa de la educación del pueblo y usando indebidamente exoneraciones tributarias que la Constitución concede a la educación privada, pero para que se invierta en la educación de los jóvenes, no para hacer de esto un negocio vil en donde se aprovechan de la necesidad de unos jóvenes por educarse para promoverse ellos personalmente y querer capturar el poder. Puede hablar ese señor, aquel que tiene al asesor de la corrupción Fabre, al asesor de las empresas corruptoras brasileras, que están también metidas aquí en el Perú. Y yo hablo con nombre propio porque nosotros no hemos recibido jamás nada de esas empresas como sí han recibido la gran mayoría, Odebrecht, OAS y los otros. Ese que cobra $5 millones. ¿Quién le paga? Le están destacando para protegerse ellos. Pero señores, esto va a terminar porque nosotros tenemos como principio gobernar con el ejemplo y tenemos como principio que o se negocia o se gobierna y que la corrupción termina
el 28 de julio del 2016. Corrupción cero, impunidad cero. Habrá reformas constitucionales y legislativas y actos y decisiones de gobierno que el mismo 28 de julio anunciaremos y ejecutaremos. Nosotros nos basamos en principios. Primero que todo, garantizaremos y respetaremos la irrestricta libertad de prensa, que consideramos fundamental para la lucha contra la corrupción. Y apoyaremos al periodismo de investigación, no solo para descubrir el pasado, sino para que nos fiscalice también a nosotros, igual que el Congreso, igual que la Fiscalía, igual que todos los órganos autónomos del Estado. Primer principio, prensa libre. Segundo principio, fortalecimiento de las instituciones y de los poderes del Estado. Cada quien tendrá que cumplir su deber y lo tendrá que cumplir bien. Hablamos del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría, de los organismos reguladores, de las instituciones que tienen que trabajar dentro de la guerra a la corrupción que declaramos desde ya por siempre. Y además, el otro gran principio es que todo será con transparencia y participación ciudadana permanente. Aquí se acabaron los intocables y se acabó el poder absoluto de quienes creen que porque llegan al Congreso ya tienen 5 años para no hacer nada y protegerse entre ellos, o de quienes creen que porque llegan a ser jueces ya pueden hacer lo que les da la gana, como se controlan entre ellos, ¿no? Y se protegen entre ellos, y el pueblo expectante, sin poder hacer nada. Y eso incluye al mismísimo presidente de la República, presidente que no cumple lo que promete, a su casa. Y esto es, si es que no comete delito, porque si no, a la cárcel, como puede terminar el actual presidente. Nosotros queremos anunciar reformas constitucionales que se van a ejecutar con referéndum. Son reformas urgentes, que no pueden esperar 2 legislaturas y que queremos además que el pueblo las ratifique mediante su voto directo. Serán adoptadas por el Congreso en un plazo máximo que solicitaremos de 60 días, porque en 60 días estará convocado el referéndum donde el pueblo se pronuncie directamente sobre nuestras reformas constitucionales y sobre los nombramientos que vamos a hacer para luchar contra la corrupción y acabar de una vez por todas con esta maldición de nuestra historia republicana. El sistema de nombramiento de los jueces dejará de ser a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Junto con el pueblo se acaba este Consejo Nacional de la Magistratura. Demandaré al Congreso de la República que vaque a todos los actuales consejeros que son responsables de los jueces corruptos venales que hoy están en el Poder Judicial, jueces y fiscales. Y será sustituido ese Consejo Nacional de la Magistratura mediante reforma constitucional por órganos de control externo del Poder Judicial y del Ministerio Público, donde esté el ciudadano presente fiscalizando directamente. Queda claro, se acaba este Consejo Nacional de la Magistratura manipulado por partidos políticos e intereses subalternos. Partidos políticos como el Partido Aprista, porque yo hablo directamente. ¿Y cómo se va a nombrar a los jueces? Plantearé una disposición transitoria mediante la cual el presidente de la República someterá a referéndum un tribunal de honor que por única vez
seleccione la nueva Corte Suprema de la República. Y digo la nueva Corte Suprema de la República porque todos los magistrados supremos, por mandato de la ley que plantearé al Congreso, se irán a su casa. Aquí vamos a una reforma judicial a fondo, señores. No vale que haya una reforma a medias. Y yo lo lamento por las excepciones que pueden no merecerlo. Pero es que o limpias todo de raíz o si no volveremos a fracasar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo hacen las transiciones democráticas. Plantearé una ley ante el Congreso de la República de la cual sí haré cuestión de confianza, de la cual ya se copió el presidente de la corrupción. Sí, ya se copió. No solamente copia los planes de gobierno, sino que copia los planteamientos. Al país le consta que yo planteé cuestión de confianza una y otra vez. Y si el Congreso no acepta nuestros planteamientos, pues iremos a que el pueblo dirima como lo establece la Constitución. Así de claro, así de concreto. La ley que plantearemos, como fue, por ejemplo, la transición democrática de la dictadura de Franco a la democracia, en esa transición ejemplar que fue la transición española, se baja el límite de edad de 70 a 55 años de edad y todos se van a su casa. Porque aquí tiene que haber un cambio de raíz. Tuvo la oportunidad el Senado el año 79, con la Constitución del 79, y no lo hizo. Y dejó a vocales que inclusive habían puesto el estatuto revolucionario de la dictadura por encima de la Constitución. Dejó a vocales que habían inclusive tenido antecedentes de drogas y de casos muy cuestionados. Y ahí está la justicia. Se va a toda la Corte Suprema, es nombrada por este Tribunal de Honor que será ratificado mediante referéndum junto con las reformas constitucionales. Y esa nueva Corte Suprema será quien dirija un proceso de ratificaciones extraordinarias al interior del Poder Judicial y de la Fiscalía, en las otras instancias, para depurar absolutamente al resto de los que son responsables del Estado de la Justicia. Y esto es fortalecer las instituciones. Y digo que por única vez, porque finalmente vamos a sacar la política del Poder Judicial y del Ministerio Público. Después de esa única vez, los nombramientos serán hechos por el mismo Poder Judicial y por la misma Fiscalía, en base a meritocracia. No interviene nadie ajeno al Poder Judicial ni nadie ajeno a la Fiscalía. Se acabó la interferencia política, directa o indirecta, y la meritocracia y la trayectoria de un juez y su especialidad será lo que valga para llegar a ser vocal supremo, o fiscal supremo, fiscal de la Nación o presidente de la Corte Suprema. Nosotros también plantearemos como reforma constitucional, ya hemos planteado lo del Consejo de la Magistratura, el órgano de control externo, la disposición transitoria para el nombramiento de los primeros miembros del Consejo de la Magistratura. Vamos a plantear, claro, la imprescriptibilidad de los delitos como reforma constitucional. Vamos a plantear, como lo hemos hecho antes, también nosotros no somos nuevos en la lucha contra la corrupción, como algunos conversos que creen que le van a creer, ¿no? Vamos a plantear que no exista la inmunidad parlamentaria que se ha vuelto impunidad parlamentaria, que no exista la inmunidad presidencial, porque hay que gobernar con el ejemplo. Y quien proclama que quien no la debe no la teme, pues que pase las palabras a los hechos. Aquí no tenemos nada que temer, a diferencia de otros. Y que también pierdan todos esos privilegios los ministros, los jueces y los altos funcionarios del Estado. Aquí todos igual. Se acabaron los privilegios. Vamos a plantear la reforma constitucional para que haya una renovación por mitades a medio mandato de los congresistas. Vamos a plantear la reforma constitucional para que se pueda revocar el mandato a los congresistas y que se acabe el monopolio de los otorongos. Pero además que se pueda revocar también a malos jueces, a malos fiscales y al mismísimo presidente de la República. Sí, señor, en una democracia el pueblo manda. Y felizmente hemos introducido mecanismos de democracia directa que
que permite efectivamente al pueblo permanentemente estar fiscalizando a sus autoridades. Para el pueblo lo que es del pueblo. El poder del pueblo siempre en el pueblo. Esa es la democracia. Plantearemos también que el pueblo pueda intervenir con la censura ciudadana a ministros y altos funcionarios públicos. Yo recuerdo cuando había un indolente presidente del Seguro Social que sin embargo era engreído y cómplice del presidente turno y no había quien lo saque. O que puede haber un ministro que es el socio, el testaferro, el amiguísimo, el compañero de chupeta o de qué. Y ahí sigue. Pues el pueblo lo puede sacar, lo censura. ¿Por qué no se le puede revocar a quien no ha sido elegido? Pero sí se le puede censurar, la censura ciudadana. Vamos a pedir el fortalecimiento del fiscal de la nación. El fiscal de la nación debe ser el verdadero zar anticorrupción y el verdadero zar antinarcotráfico, el verdadero zar antidrogas. Y por eso vamos a reforzar constitucionalmente sus atribuciones. Vamos a plantear que la policía especializada en lucha contra el crimen, la DIRINCRI y la DIRANDRO, estén bajo el mando del fiscal de la nación. Sí, señor. Vamos a plantear que la unidad de lavado de dinero y de investigaciones financieras estén bajo la dirección y la competencia del fiscal de la nación. Vamos a plantear que el fiscal de la nación por sí y ante sí pueda disponer interceptaciones telefónicas en la lucha contra el crimen organizado, contra el crimen de la corrupción y el narcotráfico. Vamos a plantear que también el control de los insumos químicos esté bajo la competencia del fiscal de la nación. Vamos a plantear que el fiscal de la nación pueda ordenar detenciones preventivas en la investigación del delito. Vamos a plantear que las negociaciones de colaboración eficaz, confesión sincera, estén reforzadas junto con los temas de arrepentidos, recompensas y testigos protegidos dentro de la competencia del fiscal de la nación. Vamos a ratificar sus competencias del secreto bancario y tributario como acceso fundamental. Y por cierto, todo lo que sea cooperación internacional, no solo en el intercambio de información, sino para poder gestionar convenios en donde los países responsables, consumidores de drogas, asuman su responsabilidad en los hechos, apuntando todo lo que deben hacer financieramente y con todo lo que tengan para programas de sustitución de cultivos de droga. Ese es el fiscal de la nación que queremos. Un fiscal de la nación que ojalá se reencarnara don Gonzalo Ortiz de Ceballos, que fue un fiscal de la nación ejemplar, que luchó contra el crimen, contra la corrupción, el primer fiscal de la nación. O Álvaro Rey de Castro, que fue un gran defensor de los derechos humanos, de la legalidad. Pero por eso es que no hay que crear más zares. El gran zar anticorrupción, el gran zar antidrogas, fiscal de la nación. El nuevo fiscal de la nación. Y vamos a plantear como reforma constitucional el fortalecimiento del Contralor. El Contralor excepcionalmente será nombrado, lo nombraré el 28 de julio y pediré su ratificación también en el referéndum convocado 60 días después. Y digo excepcionalmente porque será por una vez. Institucionalmente, en la reforma constitucional que planteo, el Contralor será elegido por los funcionarios y el personal de la Contraloría General de la República, por los técnicos que estarán calificados y donde no debe haber intervención política de nadie. Así de claro, así de contundente, así se consolidan las instituciones. Porque yo sé, y el que conoce el trabajo de la Contraloría sabe que ahí hay muy buenos técnicos, muy buenos profesionales, muy buenos que están trabajando en casos, pero que les atan las manos. Porque el Contralor termina siendo un instrumento político del poder de la impunidad. Y entonces hay que quitar las manos de la política, de quien lo nombra, de quien lo ratifica, y que sea la Contraloría quien finalmente, igual que en el Poder Judicial, elegirá a sus jueces y a sus magistrados, la Fiscalía a sus fiscales hasta el fiscal de la Nación, la Contraloría también elegirá al Contralor General de la República. Pero por una vez, con disposición transitoria, se planteará quién es el Contralor General de la República a ser ratificado en el referéndum, 60 días después de convocado.
Haremos reforma constitucional, por cierto, para darle independencia y autonomía constitucional al procurador anticorrupción, con todos los poderes que signifique la defensa judicial del Estado. Y por cierto, vamos a plantear también la reforma constitucional para que de una vez por todas termine este escándalo que repugna la conciencia ciudadana cuando uno ve que los corruptos salen y no pagan la reparación civil, cuando uno ve que los terroristas salen y no pagan la reparación civil, cuando uno ve que los violadores de derechos humanos salen y no pagan reparación civil. Es verdad que la vida no tiene precio, es verdad que el daño que le han causado al Perú no tiene precio, pero es verdad también que no vamos a permitir más esta impunidad y acabaremos con esa prescripción constitucional que dice que no hay prisión por deudas. Haremos la excepción, salvo el pago de la reparación civil por corrupción, terrorismo, narcotráfico, crimen organizado. Si no pagan la deuda que tienen con el Perú y los peruanos. Y pondremos límites también a los jueces, porque con esto del criterio de conciencia pueden tener todas las pruebas del mundo, pero terminan poniéndolos en libertad en nombre del criterio de conciencia. Yo he visto sentencias en donde todos los considerandos son condenatorios, pero el último considerando dice, y de acuerdo a mi criterio de conciencia, es absuelto. El billete absuelve. Y por más que habrá un nuevo Poder Judicial, mejor es poner el freno constitucional. Reformas legales. Ya lo adelanté, en el Poder Judicial, la ley del límite de edad, la ratificación extraordinaria, y vamos a introducir un elemento importante, que tiene su respaldo además en la propia Constitución, en el artículo 139, si no me equivoco, en donde el pueblo participa en la administración de justicia, no solamente eligiendo a los jueces de paz, sino que el pueblo va a participar en un sistema de jurados que vamos a establecer por ley. Será el pueblo, mediante el jurado, el que diga culpable o inocente. Y se acabó el monopolio de la impunidad. Sí, señor. El pueblo va a dar su veredicto en casos de corrupción sobre la culpabilidad o la inocencia del procesado. Sistema de jurados. Si funciona en los países desarrollados, ¿por qué no puede funcionar en el Perú? ¿Acaso los peruanos somos menos? ¿Acaso los peruanos no podemos discernir sobre hechos y opinar finalmente dando un veredicto en el sistema de jurados? Vamos a declarar en reorganización a la Contraloría mediante ley y vamos a hacer también una ratificación extraordinaria de sus funcionarios. Estableceremos en esta ley de reorganización que la Contraloría tendrá que actuar en control previo. Ya basta esto de ser como el notario de la muerte. Una vez que está cometido el delito, si ya el escándalo es muy grande, terminan revelándolo. Y lo guardan ahí, ¿no? Porque creo que el Contralor ese ha dicho que tiene para denunciar a 5.000, pero no sé por qué no los denuncia. No sé por qué. ¿Quién le impide? Pues tiene miedo o es cómplice. Y el que es cómplice tendrá que responder. Porque aquí no es que me voy a mi casa y se terminó. Como ese superintendente que sacó un sospechoso pronóstico de esperanza de vida de más de 100 años para los peruanos. No le importaba perjudicar a nuestros jubilados, a quienes debemos todo el respeto. Quería pagarle menos, quería que las AFPs se llenen más los bolsillos a costa de nuestros jubilados y no tuvo vergüenza alguna en sacar un pronóstico de vida de más de 100 años. ¿Dónde existe eso? Y claro, y luego dice, me voy a mi casa y se acabó el lío. No, señor, eso es dolo, eso es doloso, eso responde a intereses y lo vamos a revisar. Y claro que vamos a declarar en reorganización la Superintendencia de Banca y Seguros. Tiene mucho que responder. Y tiene mucho que responder también en tasas de interés de usura que se cobran en los créditos de consumo o que se le cobra al micro y pequeño empresario. Eso no es gratis. Eso no es gratis. Y va a terminar a partir del 28 de julio. Por eso es que también vamos a declarar en la ley de reorganización de la Contraloría que su opinión debe ser vinculantes. En las adendas que se van a prohibir, a partir del 28 de julio no hay más adendas. Y veremos de anular las adendas dolosamente suscritas, porque aquí eso de las adendas a los contratos ha sido una práctica permanente de la corrupción. Con la bonanza económica vino la bonanza de la corrupción.
Te ofrecían el menú de la corrupción, desde hacerte el expediente técnico a la medida hasta la supervisión, desde pagar la coima con el adelanto o en cómodas cuotas mientras te van pagando según el avance del contrato. Y había quienes dolosamente ponían ofertas por bajo el precio mínimo porque sabía que así garantizaba ese contrato y sabía que le iban a dar la adenda, donde los contratos se duplican, se triplican, sin hacer ninguna licitación ni ningún concurso. Adelanto que lucharemos por declarar nulas las adendas que afectan los intereses nacionales y los intereses populares, nulas de toda nulidad, y que las adendas desaparecen de las contrataciones del Estado. Hay que hacer muy bien los expedientes técnicos y no es necesario, cuando se hace un buen expediente técnico, recurrir a ninguna adenda de ningún tipo. Y si extraordinariamente hay una justificación, pues la Contraloría tendrá que opinar previamente y lo adoptará como acuerdo el Consejo de Ministros. Aquí no va a ser práctica, ni mucho menos. Igualmente, se reglamentará muy bien y habrá conocimiento transparente de todas las adquisiciones en los estados de emergencia. Yo recuerdo mucho la angustia que le dio a un ministro corrupto del régimen de García cuando después del terremoto de Pisco nombraron a Julio Fabre como jefe de la reconstrucción nacional. Le dio angustia porque el negociado se le iba y porque Fabre, un hombre, un empresario a quien rindo homenaje y recuerdo, luchador contra el terrorismo y defensor de los principios de la sana economía, prestó su servicio. García tuvo un momento de lucidez, eso sí, pero inmediatamente, al nombrarlo, ¿no? Pero inmediatamente le sabotearon, le llenaron de 50 personas, no podía hacer nada hasta que renunció. Y claro, ¿qué quería ese ministro? Quería pues hacer todas las compras directas a los precios que les dé la gana. Pues esas declaratorias de estado de emergencia para que se enriquezcan y se hagan las compras sobrevaluadas terminan. Van a tener que ser muy legisladas y muy controladas. Vamos a declarar en reorganización la Policía Nacional, empezando por la depuración que se tiene que dar de los malos elementos que hoy día deshonran el uniforme de nuestra Policía Nacional. Afuera, y serán procesados los que tengan que ser procesados, porque no basta echarlos a la calle a los delincuentes, hay que meterlos a la cárcel y hay que degradarlos y quitarles el uniforme en ceremonias públicas. Así de claro. La policía tiene que especializarse, no puede continuar como hasta ahora, en donde el que debe investigar está dirigiendo el tránsito o encima de un escritorio. Tiene que capacitarse, tiene que haber transparencia en los ascensos y los destinos de la policía. Tiene que haber, por cierto, un incremento de sueldo sustancial. No como ahora un candidato dice de 5.000 soles porque se acordó de la policía en la víspera de las elecciones. No, señor, nosotros hemos estado con la policía. Nosotros hemos estado cuando en el gobierno de García hubo un paro policial. Y cuando le iban a meter tanques. Yo dormí en la 42 Comandancia. Y ahí intervine para que Celso Pastrana, Juan Cueva, Régulo Peña no fueran detenidos y que no hubiera un baño de sangre, porque se sacó a la Fuerza Armada. Recuerden que ahí ha pasado la masacre del Frontón, ¿no? Y este señor le gusta, pues, el crimen y la sangre. A Galán García, por supuesto, me refiero. Así que habrá aumento de sueldos, todo lo que podamos. Y al sueldo básico. Al sueldo básico. No como ahora. No como ahora. Y rescataremos el respeto y la confianza de la población. Habrá incremento de penas a la corrupción. Para corruptos y corruptores, cadena perpetua con penas no menores de 15 años y que incluya el tráfico de influencias. No tendrán beneficios penitenciarios, la cárcel será efectiva, se tomará en cuenta la reincidencia como agravantes si es funcionario público, juez, fiscal, policía, contralor, autoridad electa. Las penas serán acumulativas y la prisión será obligada durante el juicio. Habrán procesos sumarios de 6 meses máximo, con prohibición de dilación de juicio. Se limitará el habeas corpus y las acciones de garantía para que no impidan las investigaciones fiscales y judiciales. Vamos a poner punto final a ello. Se hará una ley que perfeccione la colaboración eficaz, testigos protegidos, confesión sincera. Se acabarán los arbitrajes en los contratos del Estado.
si hay discrepancia en un contrato, al Poder Judicial, porque esa es otra práctica corrupta. Desde que firmaban el contrato ya sabían que iban a ir a arbitraje. Y los árbitros luego decretaban unas sumas millonarias que tenían que pagar los consejos municipales, las regiones, el Estado, y embargaban directamente las cuentas. Lo hemos visto en televisión, han habido casos específicos. Es una corruptela institucionalizada. Y eso se acabó al Poder Judicial. Respetaremos, eso sí, los convenios internacionales que garantizan el arbitraje como mecanismo de solución de conflictos en las inversiones. Y tenemos mucho tiempo, muchas propuestas más, como la creación de una Secretaría de Estado de Información y Transparencia, como la ley que incaute los bienes de todos los colaboradores y responsables de las empresas que probablemente contraten con corrupción y participen en lavado de dinero. Me falta muy poquito, muy poquito. La ley que cree el Cuerpo Técnico Oficial de Peritos del Estado, otra práctica. Aquí se presenta García, por ejemplo, y dice, no tengo enriquecimiento ilícito. Claro, tiene su perito. ¿Ah? Aquí hay peritos de la corrupción también. ¿Quién nombra esos peritos? Pues señores, habrá un Cuerpo Técnico Oficial de Peritos del Estado con concurso público y a dedicación exclusiva. Habrá una ley de reorganización de la OCE, del Organismo de Supervisión de Contratos del Estado, nombrando a sus integrantes en concurso público transparente, para que no se repita que la amiga de la primera dama sea la que esté allí, o la amiga del presidente, o quien sea, para garantizar toda la impunidad en las contrataciones del Estado. Perdón. Y no quiero abusar, pero tenemos, como digo, muchas más propuestas que, por cierto, para coincidir con algunos, estamos de acuerdo en que hay que dar una simplificación administrativa a fondo. Pero la gran corrupción no está ahí en el funcionario de mando medio. La gran corrupción está en el presidente, en los ministros, en los lobistas, en el tráfico de influencias. Pero es verdad que hay que simplificar trámites para evitar que la corrupción también se extienda por toda la administración pública, a la cual hay que garantizarle la carrera pública, mediante una escuela de gestión pública y mediante una garantía con estabilidad. Y claro, el financiamiento de los partidos políticos, tal como lo estamos viendo, tenemos que plantear una reforma legal para que si se prueba ese financiamiento ilegal, no solamente venga la multa que le ponen, ¿no? Porque los corruptos se ríen de la multa, ¿no? Ahí tenemos a Plata como cancha, ¿no? Que le han puesto 3, 4 millones y dice, bueno, ¿qué importa? Pues ya lo pagaré, ¿no? Ya lo pagaré con su estilo gangsteril que tiene, ¿no? ¿No? Pues no. Si se prueba el financiamiento ilegal, se anula la elección y van a la cárcel. Así de claro, así de sencillo. Bien, las reglas nos obligan a sí. cortar ya porque nos hemos excedido largamente de los 20 minutos. Gracias por la presentación. Igual lo invito a tomar asiento y vamos a tener una rueda de intervenciones del panel para poder recuperar el tiempo que nos hemos tomado. Vamos a comenzar entonces ahora con Eduardo Dorian. Gracias por la exposición. Las propuestas son muchas, algunas me parecen interesantes, pero una pregunta que queda es, usted la última vez fue socio de gobierno desde el Ministerio de Justicia y hubo el esfuerzo de la Seriajus, el esfuerzo a reforzar los espacios anticorrupción, pero estas propuestas son mucho más grandes. ¿Por qué un elector esta vez debería decir, Fernando Olivera llegar al gobierno sí implementaría este shock de reformas, pero la última vez que fue gobierno no hizo tantas reformas? Te agradezco la pregunta, porque yo sí reconozco el esfuerzo de Seriajus. ¿Está funcionando esto? Sí. Sí reconozco el esfuerzo de Seriajus, en donde estuvo involucrado básicamente Fausto Alvarado, ministro de la Escoba en ese entonces. Hoy creo que es Chacano, pero en fin. Y quiero decir que sí lo hicimos. Oiga usted, mire, era un plan integral. Yo puse todo el peso político que tenía para mejorar los ingresos de los magistrados y prácticamente se duplicaron, los pusieron al nivel de los diputados, de los congresistas, de los ministros, como manda la Constitución además. Pero ¿cuál era el sentido? Esto no era un premio para los jueces corruptos, para los magistrados incapaces. No, es que esto mismo que he planteado
Lo planteé al Congreso de la República como iniciativa legislativa siendo ministro de Justicia, la reducción de la edad. ¿Pero qué pasó? Los lobbies pues, del Poder Judicial, los abogados congresistas que patrocinan causas, directa o indirectamente, hicieron un lobby tremendo y no permitieron que saliera la iniciativa legislativa. Por eso es que ahora advertidos están, o me aprueban las reformas o si no se someten a las consecuencias, porque yo voy de la mano con el pueblo. Y si no me voy a una iniciativa y gobernaré con referéndum y gobernaré de la mano con el pueblo, con los mecanismos de democracia directa que la Constitución del 73 me preocupé mucho en introducir. Así que aquí no estamos hablando teorías, esta es una lucha continua. Yo no soy nuevo en la lucha contra la corrupción, mi vida la he consagrado desde que he trabajado en la Fiscalía de la Nación. Y ahí está la historia. Lo que pasa es que hay muchos que no la conocen, no la recuerdan, y yo sé cómo luchar contra la corrupción, contra el problema número 1 del Perú. Gracias. El turno de Luis Salazar. Muchas gracias. Discrepando un poquito con la poca importancia, digamos, al tema de la simplificación y todo eso, yo vengo del sector privado, nosotros creemos que uno de los grandes problemas es esta gran corrupción menuda que hay en el país y que está haciéndole muchísimo daño al desarrollo de la micro, de la pequeña, de la mediana, inclusive de la gran empresa. Existe una gran informalidad. De acuerdo a un candidato que estuvo antes, esta informalidad se debe principalmente a que no pueden ser formales, no tanto a que no quieran ser formales. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué es lo que han pensado en esa simplificación o en ese trabajo que hay, por ejemplo, como hablamos de las instituciones a las que hoy se les tiene gran miedo en el sector privado, es la SUNAT, la SUNAFIL, Indecopi, Indesi o Cenepred, como se llama ahora? ¿Qué es lo que han pensado ahí? Mira, amigo Salazar, no tenemos ninguna discrepancia, tenemos absoluto acuerdo, sino que el tiempo me ha ganado. Y quería entrar por lo fuerte, por lo gordo, porque no nos engañemos. Yo sí creo que la tramitología debe terminar. Yo creo en que debe haber una ventanilla única donde uno ingrese a hacer sus trámites y de ahí salga el resultado. Es más, creo que en esa simplificación pues tiene que redistribuirse funciones al interior del Estado para hacerlo eficiente, eficaz y para quitar el poder discrecional que tienen una serie de funcionarios. Pero cuando digo que allí no está la gran corrupción, pues tú sabes a qué me refiero. Pues. Allí no está la gran corrupción. Entre el que te pasa el papel, te lo retiene, la avisación, la demora, la dilación, ahí no está. Ahí está la coimita. La gran coima está allí en la presidencia, ahí en los ministros, ahí en los lobistas, ahí está. Y eso se extiende a las regiones, por supuesto. Mira, ahí se ha descentralizado la corrupción también, se ha regionalizado la corrupción. Y ha llegado hasta el último rincón del país. Yo estoy impresionado. Municipios que nunca habían tenido recursos, de pronto han tenido recursos en la época de bonanza económica y también había coima. Pero lo que te quiero decir, has hablado de informalidad, no te molesta, perdón que te esté tuteando, ningún problema. Pero creo que es el trato que siempre tenemos y no me gusta simular, pero la informalidad, claro, la SUNAT. La SUNAT tiene que ser reorganizada, la SUNAT no tiene que ser el perseguidor del productor nacional. El Estado en general no tiene que perseguir ni poner trabas. Dios mío, ahora lo he sentido cerquísima en todo el proceso de inscripción del partido Frente Esperanza. ¡Wow! Ahora mismo en la designación de candidatos, ¿cómo se mete el Estado? Quiere estar mirando lo que haces, cómo citas a tu directorio, dónde está el cargo, dónde está… Dios mío, oye, cada uno en su lugar. Tú haz bien las funciones que te manda la Constitución, educación, salud, seguridad, justicia. Deja trabajar. Nosotros creemos en que hay que trabajar y dejar trabajar. Y que hay que acabar y hay que acompañar a la empresa. Hay que acompañar.
a la pequeña, a la microempresa hay que acompañarla. El microempresario tiene que producir y comercializar. El Estado debe acompañarlo, debe darle el apoyo para el servicio financiero, para el servicio contable. Y, por cierto, todo un largo periodo para la formalización. Pero es que, ¿por qué existe la informalidad? No nos engañemos. Existe la informalidad porque hay un mercado informal. No solo está el que produce, sino el que compra. Y no voy a decir que todos compramos, pero de repente más de uno está aquí, de repente inclusive ya violando los derechos de autor, comprando la película, el DVD por ahí, o de repente va por ahí y dice, bueno, mejor San Francisco, y hay todo un sistema. Si hay 70% de informales, es porque hay 70% de compradores informales, así que no seamos hipócritas. ¿Y por qué nos preocupa esto? Sí, ahora se disfraza la preocupación diciendo, no, es que yo me preocupo por los trabajadores, porque tengan seguridad social. ¿Cuándo se han preocupado en su vida? No, en el fondo lo que quieren es sacarle más. El informal también está tributando. Todos tributamos por la vía de consumo. Es verdad que, sin embargo, nosotros tenemos que fortalecer al productor formal y tenemos que darle nuestro apoyo resuelto como se le da al tratamiento debido en los tratados internacionales, en abrir mercados y en reconocer todo lo que significa la creación de puestos de trabajo y el mantener también a un Estado que tiene tanta obligación que realizar en temas sociales. Así que no me puedo extender más sobre la materia, pero lo que sí te digo es que nuestro acuerdo es muy, muy superior. Me acaba de llegar hace poco una propuesta de la Sociedad de Industrias sobre pesca y consumo humano, que me la acaban de enviar. Totalmente de acuerdo, de eso vengo hablando. Está dentro de la diversificación productiva y dentro del valor agregado que tenemos que dar. Y en la propuesta que tenía yo, que me falta completar y aprovecharé la oportunidad, vamos a limitar el gasto militar. Se acabaron las adquisiciones militares. Estas adquisiciones que no sabemos de qué calidad han hecho en este gobierno, gastando miles de millones de dólares. Yo he consultado con mis asesores, que son generales importantes, y lo que necesitamos es garantizar una defensa eficaz, y ya la tenemos garantizada. Pero me he acordado porque el rol de la Fuerza Armada ahora, y para eso tenemos que tener operativos los equipos que tiene la Fuerza Armada ya. No puede ser que tengamos buques y que se vuelvan chatarra, o helicópteros que no sabemos en qué condiciones los habrán comprado, si son de segunda mano o qué, o aviones que no sabemos en qué condiciones, pero que no son operativos. O sea, mantenerla operativa. ¿Para qué? Para defender nuestro espacio aéreo del ataque permanente del narcotráfico, que dicho sea de paso, se han parado las interceptaciones aéreas. Y parece que quien presiona para que eso suceda es nada menos que el propio Estados Unidos. Yo ya lo entiendo esto. Pero yo soberanamente dispondré que se ataque con todo al narcotráfico y que se derribe todo avión que no se identifica y que probablemente lleva droga. Así de claro, así de fácil. Las órdenes se darán. Que controle la Fuerza Armada nuestros ríos y nuestro mar de Grau. Perdón. Porque allí hay barcos arrastreros que invaden nuestro mar de Grau, no solo el narcotráfico. Fernando, barcos arrastreros que depredan nuestro mar de Grau. La pregunta fue otra y sí. Ya hemos cambiado el tema. Yo quisiera pasarle entonces el turno a Lo último para cerrar, sí. nada más decir que lo que ahorremos en la limitación del gasto militar, que lo que ahorremos en acabar con el armamentismo, lo vamos a destinar a educación, que será nuestra prioridad fundamental. Bien, gracias. Ahora sí, por favor, Mayén Ugarte. Doctor Olivera, yo me leí su plan de gobierno y debo reconocer que su propuesta de esta arquitectura institucional es bastante más atractiva que lo que vi en el plan propiamente, que está lleno de medidas que usted intentó explicar luego, pero que no, digamos, obviamente el tiempo no le da. Así que voy a centrarme en lo que usted ha planteado ahora. ¿Okay? Usted lo que está diciendo es que va a proponer un contralor y una contraloría con un poder reforzado, un fiscal de la nación que es casi un superfiscal, ¿no es cierto? Y una Corte Suprema también con un conjunto de titulares con un tremendo poder concentrado en ellos, sin mecanismos, salvo por esta organización de control externo, que no queda muy claro qué cosa va a hacer, ¿no? Que
ejerzan el equilibrio de poderes que se supone que debe suceder en todo este esquema. Que todo esto es por única vez, claramente, y que va a ser todas esas personas elegidas y todo este cambio hecho en los primeros 60 días con base en un referéndum, cuando se sabe que la aceptación de un gobierno en ese periodo está en su pico más alto. ¿Qué elementos son claves en su propuesta que la diferenciarían, que permitirían que no la confundamos con un esquema de concentración de poder que efectivamente blinde al gobierno en el siguiente periodo? Porque han sido nombrados todos por el gobierno, digamos, de este primer periodo, ¿no? Yo estoy segura que por ahí va usted a tener bastantes cosas que proponer. Sí, señora Ugarte, usted se está olvidando de un pequeño detalle. Las propuestas van a ser sometidas a referéndum, O sea, el pueblo tiene derecho en una democracia y la Constitución contempla la participación popular y la contempla específicamente en cuanto a la elección de los magistrados. Así que todo está garantizado. Lo que pasa es que, vamos a ver, hay a quienes les gusta estos híbridos, ¿no? Como lo que existe actualmente en el Consejo de la Magistratura. Pero nosotros lo hemos pensado mucho. ¿Qué hacíamos? Que, a ver, sí, limpiamos la Corte Suprema, los mandamos a su casa a todos, a la Fiscalía Suprema también, a todos a su casa. ¿Y luego quién nombra? Este Consejo de la Magistratura, que tiene que ser vacado, ya debería estar vacado por incapacidad moral. Entonces, ¿quién nombra? Empezamos de nuevo esto de haber un representante de la Corte Suprema. ¿De qué Corte Suprema? Un representante de la Fiscalía Suprema. ¿De qué Fiscalía Suprema? ¿Qué? ¿Los representantes de los colegios de abogados? ¿Para qué? Para que de nuevo se repita la historia de que el partido político que está organizado y que hace mejor campaña sea el que coloque ahí a su representante, y ese se llama el APRA. ¿Ah? O los representantes, dicen, de los rectores de las universidades públicas o privadas, para que se repita la misma cosa. No, hay mecanismos, ¿no es cierto? Y entonces pensando, dijimos, sí señor, con coraje, uno asume su responsabilidad y vamos a hacer la propuesta de ese tribunal de honor, perdón, vamos a hacer la propuesta de ese tribunal de honor consensuado con la sociedad civil. No van a ser militantes de nuestro partido ni de nada, no, vamos a buscar los mejores. Fíjate que, para que veas que no somos sectarios, ¿ya? No somos sectarios. Decíamos, íbamos a decir, no, pero tienen que ser miembros que no tengan militancia partidaria alguna. ¿Pero acaso el pertenecer a un partido te termina descalificando como hombre de bien? Al contrario, el que está en política auténticamente está dedicado y tiene una vocación de servicio. Sino que ahora el político se ha vuelto un politicastro, ya es algo ya hasta, ¿no?, de desprestigio. Pero yo creo que en todas partes, con o sin militancia política, existen peruanos y peruanas probos, por encima del bien y del mal, como se dice. Y lo consensuaremos. Y por eso el pueblo votará y confiará. ¿Qué otras alternativas había? Elección popular. Vamos a ver. Para que repitan la historia las campañas millonarias, por más que tú digas con financiamiento público, con el canal del Estado, no señor. Entonces, el más organizado de nuevo vuelve a meternos a su gente. Es que una cosa es teorizar y otra cosa es gobernar. Y yo soy un hombre de acción que toma decisiones y asume responsabilidades. Y por eso dije, no señor, yo lo voy a trabajar como jefe de Estado, voy a coordinar y consensuar con quien tenga que consensuar y le haré una propuesta al país que la someteré a referéndum por única vez. Fíjese, que después lo que estoy planteando constitucionalmente es que sea el mismo Poder Judicial y el mismo Ministerio Público quien nombre a sus magistrados. Se acabó cualquier intervención externa. Y por meritocracia, no por influencia política ni por otro tipo de interés. Así de claro, así de democrático, así de independencia de poderes. Muchas gracias. Y la última pregunta a cargo de Fernando Carvalho. Ella ha sido un poco formulada con mucho más sutileza que yo soy capaz por Mayun Ugarte, en el sentido de que leí su plan de gobierno
Me he quedado totalmente sorprendido por las cosas que ha propuesto usted, No que con- por no revolucionario contaba que con mi sea, astucia. no aparecen en el plan de gobierno. Lo más sorprendente, repito, de todo lo que he escuchado, que tiene varias cosas sorprendentes, es que no aparecen en su plan de gobierno. Entonces, yo quisiera que usted haga un ejercicio de sinceridad, al cual naturalmente usted es habitual, y decirnos cómo es posible que las cosas sustanciales que ha propuesto hoy no aparezcan en un documento que usted presentó hace poco más de un mes, incluido temas sobre defensa nacional que tampoco aparecen. Hay dos cosas que me han puesto una pista interpretativa. Una, que usted diga, estuve pensando, da la impresión de que es un proceso que fue más allá del plazo fijado por el jurado electoral, pareciera. Y la otra cosa que hace pensar es una Hay que pensar insistencia siempre, Fernando, hay que pensar bueno, pero siempre. cuando uno presenta un plan de gobierno, eso es el pacto escrito al país. Y resulta que ahora hay un plan de gobierno bis, mucho más radical, y mucho más vehemente. Pero en fin, quería comprender cómo es posible eso, que tantas ideas, que este vendaval de proyectos legislativos y de reformas haya sido producido después del plazo vencido. Y eso está conectado con otra pregunta, si es que me permite. En el caso hipotético, hay que ponerse en todas las eventualidades de que usted no sea elegido, cosa que puede pasar, ¿no es cierto? ¿Cuál sería su función? ¿Cómo piensa usted que podría contribuir durante los próximos 5 años si es que por desventura no fuera elegido usted para el próximo 28 de julio? Bueno, muchas gracias, Fernando, por tus predicciones. Es hipótesis, ¿eh? ¿Sabes qué? Aquí entre amigos se te ve el ramalazo. Pero bueno, te voy a convencer, votarás por la escoba. Mira, te voy a explicar. Un hombre de Estado no se rige por un plazo que le pone el Jurado Nacional de Elecciones. Esa es una mentalidad burocrática. ¿Ok? Un plan de gobierno está en formación permanente. En nuestro caso particular te voy a decir las condiciones especiales que hemos tenido. Con las trabas que nos pusieron en el Jurado Nacional de Elecciones, recién nos han dado la inscripción el 25 de diciembre. El 25 de diciembre, el día de la Navidad. Gracias, Dios mío. Somos instrumentos de Dios. La justicia engrandece a una nación. Y entonces, en medio de esa burocracia que nos dieron la inscripción, así como se la arrancamos también al propio Montesinos cuando nos pidió 500.000 firmas y no pudieron impedirnos participar en las elecciones, así ahora, el 25 de diciembre tuvimos la inscripción. Pero te voy a decir algo, el Jurado Nacional de Elecciones va más allá de lo que le compete. Este no es rol del Jurado Nacional de Elecciones, ponerte fechas para tu plan de gobierno, ponerte un formato, hacer el diagnóstico, el pronóstico, esto y las mediciones. ¿Esa es función del Jurado Nacional de Elecciones? Te pregunto. ¡No! Su función es que haya elecciones transparentes y limpias y que se respete la voluntad popular. Y te lo digo con autoridad, porque yo en 1980, en la elección del 80, aquí en esta universidad, aquí, en mi universidad, la Universidad del Pacífico, de la cual tengo orgullo, trabajando en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, bajo la dirección de Luis Bustamante Belaunde, trabajamos el proyecto de elecciones y planes de gobierno, 1980, con el auspicio y el financiamiento de la Fundación Socialdemócrata Friedrich Ebert. ¿Por qué? ¿Cuál era nuestra preocupación? Que los partidos políticos, después de 12 años de dictadura, llegaran al poder sin tener plan de gobierno. Y que los electores, después de 12 años de dictadura militar, votaran por quien habla más bonito. O como ahora, ¿no? Que dicen que roba pero hace obra, o miente pero miente bonito, o me regala. Sí, y sacamos la guía del elector. Nosotros, yo, con un equipo multidisciplinario, diseñamos un plan de gobierno mínimo que debían tener los partidos políticos y conseguir la respuesta de todos los candidatos, de todos, y de sus jefes de planes de gobierno. Pero como te digo, mira, entonces según la lógica que tú trabajas, debería haber dicho, Jurado Nacional de Elecciones, ¿hasta qué fecha era? 20 de diciembre se presenta plan de gobierno y después de eso, nada más. No, señor, eso no es gobernar, eso no es gobernar.
Uno tiene que buscar soluciones permanentemente. Sí, hasta el día de hoy he estado tratando de resolver la cuadratura del círculo de qué hacemos con el Consejo de la Magistratura. Tú has visto uno que dice que sea de 3, uno el Tribunal Constitucional, uno la Fiscalía y el otro. El otro dice, no, mejor si va una mitad el Defensor del Pueblo y el otro. ¿Esas son soluciones? No, eso es más de lo mismo. Eso es más de lo mismo. Nosotros queremos soluciones de raíz, radicales, de fondo para acabar con la corrupción. Y no solamente para eso, sino que si acabamos con la corrupción, todo será posible. Echaremos a andar la economía con reglas de juego claras, donde el empresario de verdad pueda invertir, pueda trabajar sin saber que tiene que corromper para obtener un contrato y pueda haber competencia. Sí, señor, dicho sea de paso, vamos a nombrar por ley también una oficina central de adquisiciones para centralizar allí las adquisiciones y trabajar con la pequeña, la microempresa, la mediana empresa en las adquisiciones del Estado, con transparencia y dando cierta prioridad al productor nacional, al que crea trabajo para los peruanos. Así que, Fernando, espero haber satisfecho tu respuesta y el plan de gobierno lo estaremos ajustando permanentemente. Cada día de mi gobierno se estará ajustando, pero siempre bajo los mismos principios de honradez y de darle la prioridad a la educación.